La actitud del adicto. El adicto es el que se rinde ante sus deseos, sean los que sean. Sus deseos se apoderan de él. Las pasiones y los deseos le consumen. El adicto convierte a sus deseos en ídolos. En vez de descubrir en su deseo, pues, como una llamada a algo más grande. Los deseos se apoderan de él y ahí se termina. Como un animalito, que sus deseos de lo inmediato son los que le tienen atrapado y se acabó, ¿no? El drama del adicto es que estos ídolos son fuente de placer de una manera muy parcial. Ese es su drama. Y terminan por dejarle insatisfecho. Buscas un deseo, quieres inmediatamente satisfacerlo, pero enseguida te deja insatisfecho. Quieres otro y te entregas y además tu umbral de satisfacción cada vez es más bajo, ¿no? Por lo que le genera una búsqueda constante de placer que nunca termina de completar, ¿no? Porque en el fondo nunca se tiene bastante de lo que en realidad no se desea. Eso es un drama. Tú nunca tienes bastante de lo que en realidad no deseas. Te estás entregando a una serie de placeres y como en el fondo no es eso lo que deseas, nunca tienes bastante. Cuando uno se encuentra con lo que desea, tiene bastante, porque verdaderamente lo desea. Pero te estás entregando unas cosas que no son las que deseas. Son indicadores de algo superior que todavía no has encontrado. El adicto no se ha enterado de que Dios nos ha puesto unos deseos que apuntan a Dios. Entonces, cuando el dedo apunta al firmamento, ¿no? El necio se queda mirando al dedo y claro, pues le ha fastidiado. Porque es un adicto a esos deseos inmediatos que tiene y no ha descubierto que esos deseos apuntaban a algo más alto. En lugar de perseguir el encuentro con lo sagrado, él se esconde detrás de esos deseos y el adicto se instala en el placer momentáneo. Y eso es un sufrimiento tremendo. Y nuestro mundo actual, que tanto reivindica, ¿no?, la libertad, pues está mostrando cada vez más de una manera más patente que somos esclavos. Cada vez en este mundo hay más esclavitud, está lleno de adictos, ¿no? Este mundo que reivindica la libertad está lleno de esclavos, de adictos. Por lo tanto, el primer tipo de relación con los deseos es el tipo de la edición propia del adicto. La segunda relación, la del que podríamos llamar la relación de la actitud del estoico. Del estoico que vive o temiendo sus deseos, les tiene miedo, o los rechaza, o los niega. Es pensar que los deseos son algo bajo, que el hombre espiritual, el hombre culto, el hombre racional no tiene que tener ningún tipo de deseo, tiene que vivir en otro nivel racional y sobrenatural, y los deseos humanos están estorbando, ¿no? Por lo tanto, o niega directamente esos deseos, hace como si no existiesen, o los teme y tiene pavor hacia a esos deseos, ¿no? Pero no es vivir en verdad, porque esos deseos existen. Esos deseos existen. Los deseos reprimidos vuelven a la carga, por mucho que intentes negar que existen. Vuelven a la carga a intentar vengarse, ¿no? La negación represiva suele estar acompañada luego por desahogos secretos al asunto. Recuerdo una anécdota que le escuché a Cristina López Schlichting, a la periodista de COPE, que muchos conoceréis, que me llamó la atención sobre esto, ¿no? Y cuenta ella que algunas de sus sobrinas pues habían hecho ejercicios espirituales, eran pues ya digamos jóvenes, ya adolescentes, ya con la adolescencia pasada, ¿no? Y habían hecho ejercicios espirituales, habían sido educadas en un colegio pues de esos católicos de Madrid, pues de los que no hay muchos, pues con unas religiosas que les habían educado muy intensamente en la vida espiritual, y entonces pues estaban en la conversación con la tía después de ejercicios. ¿Y qué tal? ¿Y qué habéis hecho? Pues esto, pues, muy bien, hemos rezado. ¿Y por qué habéis rezado? Pues yo pues le he pedido a Dios pues por la Iglesia, ¿no? ¿Y qué más le has pedido? Pues le he pedido por el Papa. ¿Y qué más le has pedido? Pues le he pedido por los misioneros, ¿no? ¿Y qué más le has pedido? Pues le he pedido por la paz del mundo. ¿Y por qué más has pedido? Dice, pues le he pedido pues para que no haya hambre en el mundo.
Y la tía decía, por el amor de Dios, decía, ¿y no le has pedido nada más? Y dice, bueno, sí, igual, le he pedido para que también algún día conozca a un chico bueno. Le digo, hija, pero dilo. O sea, me llamó la atención que ella decía, es que descubrí en mi sobrina un cierto miedo a expresar sus deseos más vitales, ¿no? Y a esconderse un poco detrás de una construcción espiritual, por supuesto muy verdadera, pero que como queriendo tapar también, ¿no?, la expresión de sus deseos más directos y verdaderos. Por eso existe el riesgo, ¿no?, de que la relación con los deseos sea propia la del adicto, mal asunto. La del estoico, mal asunto, porque los deseos existen y uno no puede vivir de espaldas a ellos. La correcta es la del místico, la del creyente, ¿no? El místico, el creyente, es aquel que descubre a Dios detrás de cada deseo. Detrás de cada deseo hay una llamada de Dios que hay que saber interpretar. En cada instante y en todas las experiencias, por muy mundanas que parezcan, Dios por algo ha puesto un deseo, aunque tenemos que saber interpretarlo, purificarlo y conducirlo, ¿no? Para el místico, para el creyente, los deseos son la puerta del cielo. El místico descubre que solo Dios puede colmar tus ansias más profundas. Incluso cuando ayuna de un deseo, uno ayuna, y dice, pues hoy no voy a comer, aunque me apetece mucho comer, ¿no? Cuando ayuna, el creyente lo hace para recordarse a sí mismo el hambre infinita de Dios que tiene.